en varios años, se puede ir tomando los recursos de nuevos proyectos para financiarlos. Y hasta ahora no hay un hoyo, no es algo terrible, pero sí se tiene que empezar a hacer ahora. Como dice Fausto, fue un muy buen momento para tapar la gotera desde mi punto de vista y para que en lo sucesivo ya se haga este guardadito, ¿no? Este encapsulamiento de los proyectos, digamos. Dentro de las coincidencias, y esto tiene que ver con los proyectos productivos, hubo una fuerte coincidencia entre los partidos para la inversión en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, en fin, sabemos que la inversión pública en los últimos 25 años ha ido a la baja, hubo un tiempo en donde el sector privado tuvo que entrar, y ahora estos candidatos, y desde luego el presidente electo, sí habló mucho sobre la inversión en infraestructura básica. ¿Qué tipo de proyectos serían los que en los cuales hay que meterse, Fausto, tú que le conoces a todo esto? Bueno, mira, yo creo que es relativamente fácil definirlos y obedece a muchos motivos. En primer lugar, efectivamente, el gasto en infraestructura, en cierto tipo de infraestructura, ha ido a la baja. Tenemos unos rezagos pues bastante importantes que era importante o que son muy necesarios reactivarlos. El típico está siendo obviamente comunicaciones y transportes, bueno, en este caso carreteras, es infraestructura de puertos, de carreteras, de ferrocarriles, que nos hemos quedado muy rezagados, pero aún dentro de la parte de rezago también han estado un poco sesgados hacia ciertas zonas. ¿Por qué? Porque se consideraban zonas de cierta rentabilidad social en términos, por ejemplo, de instalación de maquila, de industria o de inversión extranjera. Y en general, cuando tú ves un mapa de la República, ves la red carretera, pero sobre todo red carretera de autopista, ves que la Ciudad de México está muy conectada hacia el norte, pero no hacia el sur. Entonces, en cierto sentido, también desde el punto de vista regional hay infraestructura básica que no elaboramos por considerar que ahí no daban ciertos rendimientos, es decir, el sur-sureste. En cierto sentido, esa fue un poco la idea del plan Puebla-Panamá, que no estoy tan seguro de si esa era la idea claramente o no, pero me quiero imaginar que esa era, y tampoco sé por qué no finalmente se hizo, me imagino que fue por falta de recursos, pero es muy importante empezar a conectar el país con infraestructura moderna, también el sur, para no hablar de agua, para no hablar de electricidad, sobre todo, que hoy día sabemos que en un momento dado, si esta infraestructura sirviera, lo que pasaría es que muy probablemente parte de la inversión extranjera podría instalarse ahí y crear empleos en la región. En otras palabras, los programas sociales se han dirigido al sur, tenemos personas más educadas, pero no les damos empleos en sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque no se ponen empresas. Entonces, esta gente claramente ha emigrado al norte, que es donde se han puesto la maquila, o incluso cruzan el charco. Sí. No el charco, el río. El charco es para el otro lado, ¿verdad? Entonces, esa parte también es cierto, y me gustaría aquí ser muy enfático, este tipo de infraestructura, este tipo de conexión o de considerar el aspecto regional, es parte de una estrategia incluso de abatimiento de pobreza. O sea, el abatimiento de pobreza no se puede dar nada más desde el punto de vista social. Incluso en Alemania no existe una Secretaría de Desarrollo Social o de Pobreza, primero porque no tienen pobres, pero aún así la parte social se ve en la Secretaría del Trabajo. Claro. Bueno, porque, aquí a salubridad y asistencia, ¿no? Y aquí a trabajo y previsión social. Después ponemos explícitamente desarrollo social, pero estaba trabajo y previsión social. Claro. Entonces, lo que sí te quiero decir es que la infraestructura no es que esté totalmente desconectada y que sea un gasto en contra de la pobreza. Yo creo que es un gasto a favor, que si está bien planeado puede dar frutos incluso en términos de pobreza. Y más aún, ¿no, Lorenza? Digo, después de las elecciones, después del 2 de julio, donde vemos cómo votó el país, se hablaba de una partición del país entre norte y sur. Pues uno podría esperar, si se va a hacer más infraestructura, pues lo más seguro es que sea para el sur, ¿no es así? Yo estoy totalmente de acuerdo en que es parte de la política de combate a la pobreza. Desde hace varios sexenios tenía un proyecto de cómo conectar al sur. Lo que menciona Fausto de una desconexión es que
cuando vemos la geografía y cómo están la infraestructura hacia el sur, pues no nos debería de sorprender tanto la situación en la que se encuentra, porque está totalmente desconectado, ya no digamos en términos de oportunidades y otro tipo, físicamente está totalmente desconectado. Entonces, en ese sentido, creo que es importante. Ahora, también el asunto de infraestructura es importante para atraer inversión y para generar lo que se ha mencionado tanto de competitividad al país. Lo que ha faltado en gran medida es esta coordinación entre el sector privado y el gobierno en llegar a cabo estos proyectos. Estos proyectos de infraestructura tienen que ser de coordinación entre los dos sectores para hacer rentable el privado, la inversión privada, ¿no? Pues sin duda este tema de la inversión en infraestructura, de gastar más, pero sobre todo gastar mejor, pues todo está muy bien, nada más que vamos a necesitar los recursos. En cuanto regresemos del corte, platicaremos de cómo le va a hacer la siguiente administración, si acaso puede, para obtener más recursos fiscales. Regresamos. Lo primero, antes de gastar más, hay una serie de cambios de papel que harían la infraestructura que tenemos más eficiente. Por ejemplo, nosotros podríamos rápidamente aumentar el número de vuelos hacia México si nos movemos hacia cielos abiertos con Estados Unidos, con la Unión Europea y con América Latina. Esto es algo que Canadá lo ha hecho, que Chile lo ha hecho y que México no puede más que beneficiarse de que haya más vuelos extranjeros hacia México. Decíamos que hace un momento que está muy bien gastar más, pero necesitamos los recursos. Lorenza, ¿qué se dijo en la campaña? ¿Cuáles son las coincidencias en la parte fiscal? Aquí creo que todos coinciden en que hacen falta más recursos, no solo para gastar más, sino simplemente para mantener el gasto que hoy en día tenemos, el gasto del gobierno. Como sabemos, una parte importante, alrededor del 30% de los ingresos del gobierno vienen del sector del petróleo. Y esto en gran parte se debe a que los precios han sido muy altos, que hemos podido estar produciendo grandes cantidades y como está la situación no es claro que las dos cosas se vayan a mantener. Entonces, el primer asunto en el que hay coincidencias es que se tiene que despetrolizar los ingresos. Para hacer esto, ¿qué se tiene que hacer? Pues bueno, tiene que haber una simplificación del régimen fiscal. Todos también coinciden en que se puede hacer más eficiente el régimen a través de, ya sea disminuyendo los números de escalones en las tasas del impuesto sobre la renta. Calderón en particular habla de la tasa única, que en realidad no es tasa única, porque también habla de exentar los primeros salarios, los que perciben, pues varían, ¿no? Dependiendo de 6 o 8 salarios mínimos. López Obrador, quien hablaba también algo similar, él hablaba de 2 o 3 escalones. Entonces, al final es algo muy similar, es tratar de hacer el régimen fiscal más simple, y esto vendría de la mano de eliminar ciertos regímenes especiales y deducciones, ¿no? El hecho de que tengamos un sistema progresivo, esto quiere decir que tengamos tasas más altas para los deciles más altos, no siempre se cumple en términos del pago por las deducciones. Si yo puedo deducir una gran parte de mis gastos, sobre todo para las empresas, pues al final acabo pagando menos. Y se ha visto que los que aprovechan más estas no necesariamente, no son los de los estratos más bajos. Entonces, esta progresividad que aparentemente existe no siempre se cumple. Entonces, sería mucho más simple y esto ayudaría a fomentar o mejorar la eficiencia recaudatoria, ¿no? Sí, sin duda es una